Bienvenidos a este vídeo. Me llamo Santiago Recuero y soy abogado dedicado al derecho laboral. Hoy aquí, en este vídeo, vamos a intentar explicar lo que son las ETT, las empresas de trabajo temporal. Como veremos, en la tradición del derecho laboral español no existían. La cesión de trabajadores siempre se ha considerado fraudulenta e ilegal y está prohibida y sigue estando prohibida. Tenemos un vídeo explicativo sobre la cesión ilegal de trabajadores. Sin embargo, a través, desde los años 70 del siglo pasado, de convenios de la OIT y de derecho europeo, hemos asimilado esta figura de las empresas de trabajo temporal y se han permitido y regulado, como veremos aquí. Bien, se considera que mientras la cesión ilegal de trabajadores va en perjuicio del trabajador, la existencia de estas empresas de trabajo temporal sí pueden servir para aumentar la empleabilidad, aumentar el empleo y garantizando, si se cumple la ley, las condiciones que debe tener todo trabajador en España. Como veremos aquí, estas empresas de trabajo temporal tienen que tener una autorización administrativa, cumplir unos requisitos y solo pueden dedicarse a estas cesiones, a las NTT. Pueden hacer alguna cosa más, como funcionar como oficinas de empleo, como centros de formación para la empleabilidad, asesoramiento en recursos humanos, servicios de cualificación profesional, pero solamente ese tipo de cosas. No pueden dedicarse a ninguna otra cosa. Este vídeo, además de esta introducción que acabamos de hacer, consta de 4 partes más. La primera habla de los requisitos que son necesarios para ser una empresa de trabajo temporal. La autorización y qué tiene que cumplir para conseguir esa autorización. Una segunda parte es el contrato de puesta a disposición, el contrato que deben firmar la empresa de trabajo temporal con la empresa usuaria, la que va a recibir los servicios del trabajador que pone a su disposición esa ETT. Una tercera parte nos habla de las relaciones entre el trabajador y la empresa de trabajo temporal, derechos y deberes. Y una cuarta parte de las relaciones entre la empresa usuaria y el trabajador, qué derechos tiene el trabajador, que como veremos son bastante amplios. Comenzamos. Para poder operar como empresa de trabajo temporal, lo primero que necesita esa empresa es tener una autorización administrativa, ser reconocida por la autoridad laboral competente como empresa de trabajo temporal. La autoridad laboral competente, aunque la licencia que se le da tiene validez en toda España, si la actividad la va a desarrollar en una única comunidad autónoma, será la Dirección General de Trabajo o de Empleo de esa comunidad autónoma o de los gobiernos de Ceuta y Melilla. Si va a estar en 2 o más comunidades autónomas, la autoridad laboral será la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De hecho, existe luego un registro con información de las empresas de trabajo temporal autorizadas que lleva a esa autoridad laboral. Si cambia el ámbito geográfico, si estaba en una comunidad autónoma y pasa a estar en 2 o más, la autoridad laboral que cambia deberá traspasar los datos de ese registro a la nueva, que puede ser, como todos los registros públicos, consultados. La autorización debe ser solicitada a esta autoridad laboral, que deberá darla o no en un plazo de 1 mes. Si no la da en el plazo de 1 mes, se considera concedida por silencio administrativo negativo. Si la empresa de trabajo temporal no opera como tal durante 1 año, perderá esa autorización, y si es sancionada por una falta grave reiterada, también perderá esa autorización y tendrá que solicitarla de nuevo la autoridad laboral. Para conseguir la autorización deben tener unos requisitos necesarios. En primer lugar, debe disponer de la infraestructura necesaria para operar como ETT. Se exige que antes de empezar tenga 3 trabajadores indefinidos. Luego, por cada 1000 trabajadores de media anual que ceda,
debe tener 12 trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo o parcial. Y si el número de trabajadores que ha cedido es superior a 5.000, deberá tener 60 trabajadores indefinidos. El segundo requisito, como hemos dicho en la introducción, es que la ETT no puede dedicarse a nada más. Tiene que ser en exclusiva ETT y como mucho las otras actividades de agencia de colocación, de calificación profesional, etcétera, pero tiene que estar limitada su actividad a este ámbito de la ETT. También se les exige no tener deudas con la Seguridad Social ni con los trabajadores, estar al corriente de pago de sus obligaciones y con Hacienda también. Luego tienen que presentar un aval que puede ser un depósito en dinero o un aval bancario o similar, para garantizar sus obligaciones, tanto con los trabajadores como con la Seguridad Social. Este aval, en un principio, será, cuando empiecen, el 25 veces el salario mínimo interprofesional que exista en ese momento. Luego, cuando vayan desarrollándose, tiene que ser este aval, la cantidad debería ser una décima parte, un 10% de la masa salarial que ha pagado durante ese año, siempre con un mínimo de 25 veces el SMI. Luego, tiene que no estar suspendida porque se le haya sancionado por haber cometido una falta de manera reiterada. Si tiene 2 faltas, se le retirará la licencia y tendrá que pedirla de nuevo, como hemos dicho hace un momento. Y por último, un último requisito es que en su nombre debe figurar ETT o empresa de trabajo temporal. El nombre tiene que decir lo que es. El contrato de puesta a disposición es el contrato que van a firmar la ETT con la empresa usuaria, la que va a recibir los servicios del trabajador. Este contrato será de características y duración igual a cualquier contrato temporal permitido por el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que su duración y sus características pueden ser de un contrato por circunstancias de la producción, de obra o servicio determinado, un contrato de relevo e incluso un contrato de formación o de aprendizaje, cualquier contrato temporal. Las características, como veremos luego, el contrato que recibe el trabajador puede o no ser de esos, pero las características del contrato de cesión son iguales a las de cualquier contrato temporal. La empresa usuaria es la que va a dirigir la labor del trabajador. Y al final, el trabajador, cuando termine el contrato, si están de acuerdo, empresa usuaria y trabajador, puede vincularse a la empresa usuaria y convertirse en trabajador de ella. Está prohibida cualquier cláusula que prohíba que prohíba la vinculación entre la empresa usuaria y el trabajador. Hay casos en los que está prohibida la cesión de la ETT, por ejemplo, para sustituir a trabajadores en huelga, para realizar trabajos peligrosos o especialmente penosos, para cubrir puestos de trabajo que la empresa usuaria hubiera amortizado, que no fuera por fuerza mayor, hubiera amortizado en los últimos 12 meses, o para cederlos a otra ETT. Estas cesiones no se pueden realizar. Por último, este contrato de puesta a disposición tiene que realizarse lo que se llama una copia básica. Una copia sin datos personales, pero que va a ser comunicada a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores. Y antes de continuar, suscribiros, porque no solo hablamos de las ETT, de la empresa de trabajo temporal. En este canal hablamos de muchísimas cosas referentes al derecho laboral que son interesantes para los agentes que viven en el derecho laboral, las empresas y los trabajadores. Así que suscribiros. Aquí tenéis el botón de suscripción en la misma pantalla y ahí abajo también. Una tercera parte nos habla de las relaciones que va a tener el trabajador cedido con la ETT. El trabajador figura y es un trabajador de la ETT, no de la empresa usuaria. Como tal, la empresa de trabajo temporal tiene que hacerle un contrato. Puede hacerle un contrato temporal
de la misma naturaleza que va a ceder a otra empresa, que como hemos visto, el tipo de cesión es siempre en la forma de un contrato temporal, aunque también puede contratar a ese trabajador de manera indefinida, que sea trabajador suyo fijo, indefinidamente, para realizar esas cesiones temporales, pero con el contrato con la ETT podría ser fijo. También es posible, porque está permitido expresamente por la ley, lo cual no podría hacerse fuera del ámbito de la ETT, que la empresa de trabajo temporal haga al trabajador varios contratos temporales sucesivos para cederlo a varias empresas diferentes que son conocidas. Entonces, puede, dentro de los límites en cada contrato, pero fuera de los límites en el total, hacer, por ejemplo, varios contratos de circunstancias de la producción o de obra o servicio determinado o incluso de sustitución para que sucesivamente esté en varias empresas usuarias diferentes. El trabajador tiene los mismos derechos que cualquier trabajador normal respecto de jornada, salario, horas extras, descansos, festivos, vacaciones, trabajo nocturno, etc. Y además también tiene los mismos derechos de conciliación familiar, los permisos por maternidad, embarazo, cuidado de familia, etc. Al terminar el contrato, si es temporal, la empresa de trabajo temporal deberá pagarle una indemnización de 12 días por año trabajado. Este pago de indemnización incluso se puede ir pagando prorrateadamente durante el desenvolvimiento de la relación laboral. En cualquier caso, la ETT es la que responde de las obligaciones salariales y de la seguridad social. Es decir, la ETT es la que paga al trabajador y la que cotiza por él. Tiene además que destinar un 1% de la masa salarial a la formación, sin que ello afecte a otros derechos de formación que tenga el trabajador. Es la responsable de dar al trabajador la formación necesaria en riesgos laborales y, desde luego, no puede cobrarle al trabajador por actividades de formación, selección, etc. Los tiene que gastar ella. Una última parte de este vídeo sobre las ETT nos habla de las relaciones entre el trabajador y la empresa usuaria. Hemos hablado en la parte anterior de sus relaciones con la ETT, pero trabaja en la empresa usuaria. La empresa usuaria es la que recibe los servicios del trabajador y la que dirige su actividad. La dirección y control del trabajo lo va a realizar la empresa usuaria, que además es la responsable de cosas como las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, por ejemplo. Si el trabajador comete cualquier tipo de infracción que deba ser sancionada según la empresa usuaria no le puede sancionar porque en realidad no es su empresa es la ETT. Debe informar a la ETT para que ésta adopte la medida que sea necesaria, una sanción o incluso un despido, lo adoptará la ETT a petición de la empresa usuaria. Los representantes legales de los trabajadores en la empresa usuaria deben defender los derechos también de los trabajadores cedidos en esa empresa. Y el trabajador cedido en esa empresa puede acudir a ellos para todas sus relaciones con la empresa usuaria. El trabajador cedido tiene derecho a utilizar todas las infraestructuras, guarderías, comedores, transportes que utilicen los otros trabajadores de esa empresa usuaria que sí sean de ella. Tiene el mismo derecho a formación que los demás trabajadores y tiene derecho a ser informado por la empresa usuaria de las vacantes para concurrir a ellas para conseguir un puesto de trabajo en esa empresa en igualdad con otros trabajadores. Y esto es todo. Si les ha sido útil esta información, pueden darnos un me gusta y volvemos a decirles que se suscriban a este canal de YouTube porque aquí encontrarán información muy importante sobre el derecho laboral. Además, pueden realizarnos consultas y comentarios en este mismo vídeo, en los comentarios, o en el teléfono que nos ha acompañado todo el rato, o a través de nuestra página web, que tienen el enlace también aquí abajo. Adiós.